buenas noches y bienvenidos a una nueva entrega del programa Pedro Beltrán Informa. Hoy continuamos hablando de música, de grandes de la música, y por tanto hoy dedicamos el programa a Mozart. Comenzamos con Moses Beltrán. Moses, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, cuéntanos, ponnos en situación de cómo fue la vida de Mozart y comencemos hablando sobre su infancia. ¿Cómo fue la infancia de Mozart? Pues todo empezó el día de su nacimiento, el 27 de enero de 1756, en Salzburgo, del país, la zona nativa que está cerca de Austria, en Austria. Entonces Mozart, sus padres son Leopold Mozart, un violinista bastante conocido, director de la orquesta, y su mujer es Ana María, la madre de Mozart. El padre de Mozart era un hombre pues, que siempre se centraba en su trabajo, nunca se centraba en hacer sus propias composiciones para llegar a ser famoso, y en su hijo, que su hijo fuese famoso. Su mujer no tenía nada especial, pues no se dedicaba a ningún trabajo, era funcionaria, pero fue bastante importante para la vida de Mozart, que fue una madre que le ayudaba mucho. Mozart llegó a tener 7 hermanos, pero en esa época moría mucha gente y murieron 6 de los 7. Solo sobrevivió una de sus hermanas y Mozart. Una de sus hermanas también importó mucho en la educación de Mozart, ya que esa hermana tocaba el clavier, y mientras que Mozart tocaba el piano, ella le ayudaba y tocaban juntos entre ellos dos. Y ella pues también, aparte de su padre, que le ayudó un montón a dedicarse a la música. Después que se iba notando la mejoría, como mejoraba mucho Mozart de pequeño, pues se empezó a dedicar incluso a componer a los 5 años. Sus pies ni siquiera llegaban en el piano al suelo y aún así estaba componiendo. Su padre lo aprovechó, intentó hacerle famoso, lo llevando por zonas importantes de Europa, Viena, Austria, Berlín, París, muchas zonas importantes de la zona europea. Hasta que pasó una cosa bastante graciosa para Mozart, que Mozart es conocido por ser muy humorista, y además es muy gracioso y era muy poco educado además. Él, una vez en París, estaba tocando el piano para el emperador, María Antonieta, y entonces se cayó del piano, y María Antonieta, la mujer del emperador, que fue ejecutada en la Revolución Francesa, le ayudó a Mozart, y Mozart, con la edad que tenía, le pidió casarse a María Antonieta en ese mismo día. María Antonieta se negó claramente y Mozart siguió componiendo. Después Mozart, pues su padre estaba muy preocupado porque Mozart no podía ganar mucho dinero aparte de las composiciones, vendiéndolas, y se encargó de buscarle algún lugar donde trabajar. Le encargó algún lugar que era en Salzburgo, el arzobispo de Salzburgo. Él trabajaba ahí con un sueldo, él componía solo para él y hacía composiciones. Hasta que él no se llevaba nada bien con ese hombre, bastante importante, en Salzburgo, y quiso abandonarlo. Y se fue a Viena y ahí se dedicó a componer para José II, para hacer sus composiciones, y ahí vivió y murió después de eso de Salzburgo. Ajá. Bueno, la verdad es que una información muy completa, con anécdota incluida, pero Moses, ¿cómo fue la relación de Mozart con las mujeres? Pues Mozart tuvo unas mujeres, claro, pero además no estaba muy conocido por estar con ellas, ya que era un hombre con poca educación, tampoco era físicamente muy guapo, y además pues él solo llegó a conocer una, con la que además tuvo hijos, tuvo 7 hijos, al igual que hermanos, y se murieron todos, menos 2, los cuales, uno de entre ellos, pues los 2 no se les conoce mucho de su vida, se les conoce mucho, no se sabe, no está muy informado, y eso, su mujer se llamaba María Ana, y eso es lo único que hubo entre ellos. Ajá. Haznos un breve resumen de su vida. Pues Mozart es un compositor bastante importante de la época, del siglo XVIII, y se encarga de hacer muchas composiciones para muchos hombres importantes. Hacía muchas giras, se dedicaba a la música, ya que se considera el hombre más inteligente del mundo, pero solo en el tema de la música, no en matemáticas ni en otras cosas, solo en la música. Sí. Mozart, pues, hizo bastantes óperas muy conocidas,
como para José II, que él trabajó mayoritariamente a José II. Aunque no llevase una vida bastante buena, porque él no sabía tener el dinero bastante bien, lo malgastaba fácilmente, cuando estaba José II vivo siempre lo fue llevando bien. Hizo bastantes obras bastante importantes para él, como las bodas de Fígaro, incluso una cosa bastante interesante que hizo, que le mandaron a hacer una ópera, una sinfonía, y él, la obertura de Don Giovanni, la hizo el mismo día que se reprodujo la sinfonía, por la mañana. En solo 3 horas hizo una obertura entera. Eso es lo que se sabe. Y con la muerte de José II afectó mucho a Mozart, porque el nuevo rey de Austria odiaba la música. Aparte de que despidió a Mozart, Mozart solo vivía de vender sus composiciones. También ese hombre, es el nuevo emperador de Austria, después de José II, es conocido por ir en contra de la masonería en esa época, los masones. Y Mozart estaba muy conocido por ser uno de entre ellos, aparte de todos sus amigos y todo el mundo con el que iba. Entonces eso hizo pues, que le empeorase mucho, hasta incluso la tumba de Mozart no se sabe dónde está, ya que está en un cementerio, en una tumba pública. Está en una fosa común. Eso ahí es el entierro y cómo acabó la vida de Mozart, del gran compositor, de este modo, en una fosa común. Muy bien, Moses, buen resumen, muchísimas gracias. Igualmente. Continuamos y lo hacemos con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. Pedro, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches y gracias por venir a nuestra casa. Gracias a ti. Hoy hablamos de Mozart y, en primer lugar, vemos que, como siempre, como ya es tradición, traes una corbata de Mozart. Apropiada para el caso. Muy bien. Haznos una breve descripción del decorado que has preparado hoy. Pues todo Mozart, muy ajustado para que no se caiga. Las últimas de arriba son las cajas que están vacías, o sea que si se te caen no te van a hacer daño, no te preocupes. Desafiando la gravedad, siempre. Sí. Bien, hemos traído Mozart, aquí tenemos toda la obra completa de Mozart en 170 CDs, nada menos. La de Beethoven, que fue el programa de la semana pasada, abarcaba 100, pues esto nos da una idea de la dimensión, porque casi además duplica Mozart. Mozart vivió 20 años menos. Y Beethoven muere con 57, Mozart con 35, a pesar de que de ello Beethoven es un compositor prolífico, pero Mozart lo es y mucho, porque el número de... No solo importa el número de obras, que son 626, exactamente 626, sino cuánto duran esas obras. Y estas son las 22 óperas, nada menos. Beethoven tiene una ópera, Mozart tiene 22. Que son las óperas completas en una excelente edición del Festival de Salzburgo. Y el resto es la colección completa de Philips, de la edición Mozart, que también abarca un número de CDs similar, son 180 CDs que van distribuidos en todas estas cajas. Y tenemos aquí una edición reducida, un poco más moderada, por así decirlo, de 50 CDs con las mejores obras de Mozart de EMI. Y aquí tenemos, presidiendo en el centro, Mozart y Barenboim, con las 3 mejores óperas italianas de Mozart, las 3 con libreto de Lorenzo da Ponte, que son Las bodas de Fígaro, Don Giovanni, Così fan tutte, y también Barenboim tocando las sonatas para piano de Mozart, Barenboim tocando los conciertos para piano de Mozart, a la vez como director y como pianista en los 2 roles, y Barenboim dirigiendo sinfonías de Mozart. Este es el sector Barenboim. Y el resto son libros que hemos traído sobre Mozart. Ajá. En cuanto al cine... Sí, cuanto al cine, tenemos mucho hoy, espero no aburrir a los telespectadores con tantas películas, porque hay muchas películas sobre Mozart. Estas concretamente que traigo aquí son películas exclusivamente sobre Mozart y la vida de Mozart. En esta caja hay 3 películas. La primera son fragmentos de una película nada menos que de 1921, o sea que tiene unos cuantos años ya. Ya en 1921 haciendo películas de Mozart, es la primera película que se hizo sobre un compositor. La segunda es de 1942, que es un año singular, porque en 1942 recordemos que se estaban tirando bombas. Y es una película austriaca, en esa época Austria era parte de Alemania, y es una película excelente. La tercera es de 1951, en fin, en esta caja hay 3 películas. Esta es mi serie favorita,
esta es mi serie favorita de Mozart, mi serie y mi película, diría, favorita, que dura 9 horas. Una serie muy bien hecha, como las series típicas, tontas estas de la televisión, pero un tema mucho más serio esta vez, y muy bien tratado, y por supuesto con personajes que son Mozart, y además perfecta en cuanto que se inicia cuando Mozart nace y termina cuando Mozart muere, o sea que abarca todo su trayecto vital. Lamentablemente no está disponible en español, esta es la edición alemana, esta es la misma serie pero en edición francesa. Los telespectadores que quieran verla la pueden seguir en YouTube, pero lo que hay ahí grabado no tiene mucha calidad de imagen y sobre todo de sonido. Los que hablen francés o alemán, porque no está doblada, pues pueden comprarla en cualquier tienda por internet para verla en estos idiomas. Y a continuación tenemos una película mucho más conocida, que es la película de Amadeus, que esta sí que es muy conocida por los telespectadores, muy premiada. Y esto es una curiosidad sobre la película de Amadeus, porque creo que poca gente sabe que la película está basada en una ópera, pero en una ópera de Rimsky-Korsakov, que es uno de los grandes compositores rusos de la historia, un excelente operista, por cierto, y escribió una ópera que se llama Mozart y Salieri. Esa ópera dio lugar más adelante a una obra teatral, y de esa obra teatral nace la película de Amadeus. Esta película es reciente, es más reciente que la de Amadeus y está un poco en su mismo estilo, aunque no tiene ese nivel, que es una película sobre la hermana de Mozart, Nannerl, la hermana de Mozart. Aquí tenemos otra película en la que tenemos nada menos que a John Malkovich, que hace el rol de Casanova, porque Casanova y Mozart eran amigos y Casanova fue fuente de inspiración para el Don Giovanni de Mozart. Y aquí tenemos otra película sobre Yo, Don Giovanni, que es una película de Carlos Saura, espléndida, muy bien hecha, sobre el estreno de Don Giovanni, en la cual tenemos a Mozart, tenemos al libretista Lorenzo da Ponte y tenemos a Casanova, porque Casanova inspira a Mozart para Don Giovanni incluso en cuanto al número de conquistas. Por ejemplo, Mozart había escrito el número que había en España y le dijo, hombre, te has quedado muy corto, ¿qué dices? Tienen que ser más de 1000. Mozart puso al final 1003 de conquistas en España. Casanova era un conquistador, Mozart desde luego no lo era. Y hemos traído también algunas películas de cine en esta ocasión, que las vamos a traer en este programa porque en el programa de la semana próxima hablaremos de películas sobre la obra de Mozart. Y como hay unas cuantas, pues las vamos a exhibir brevemente aquí. Estas son películas en las que aparece la música de Mozart en la banda sonora. Forever Mozart o Para siempre Mozart, de Jean-Luc Godard, una película difícil. Esta es para cineastas de quinto curso, o cinéfilos, no cineastas, sino cinéfilos de quinto curso, porque es muy avanzada. Al final, uno se pregunta qué tiene que ver Mozart aquí, pero al final, en los últimos 10 minutos, se interpreta un concierto para piano de Mozart, o sea que tiene sentido, porque al principio uno no entiende muy bien el sentido de dónde está Mozart en la película. Esta película coge uno de los mejores conciertos para piano de Mozart, el concierto para piano número 21, se llama Elvira Madigan y ha sido tan comentada esta película que incluso el concierto para piano número 21 se subtitula a veces Elvira Madigan, una película excelente. Memorias de África es mucho más conocida y tiene el concierto de clarinete de Mozart, que es una de sus últimas obras, como tema principal, que se repite constantemente a lo largo de la película, incluso se ve un disco en el cual se interpreta este concierto para clarinete. La última película de Kubrick, Eyes Wide Shut, que también tiene varios fragmentos de música de Mozart. Romeo y Julieta con Leonardo DiCaprio, que también tiene varios fragmentos de Mozart. Esta es un poco inesperada porque JFK, pues también JFK de Oliver Stone, que es una película muy conocida, tiene música de Mozart, y Elizabeth, que también tiene música de Mozart. Podríamos haber traído muchas más, pero realmente es una selección y hay infinidad de películas que tienen temas de Mozart. Creo que muchos telespectadores no sabrán que estas películas que hemos exhibido en concreto, algunas de ellas muy conocidas, pues están basadas en música de Mozart, la banda sonora. Curioso, la verdad es que sí, nos encanta que nos muestres esa relación entre el cine y los grandes compositores. La semana próxima hablaremos de, lo digo por si algún telespectador
de los más formados, por así decirlo, dice, uy, le han faltado películas. No, la semana próxima vamos a hablar de películas basadas exclusivamente en la obra de Mozart, que hablamos de vida, y la semana pasada hablaremos de obra, o sea que todavía me quedan algunas películas Aún más. quedan algunas, muy bien, muy bien. Bueno, hemos hablado de la infancia de Mozart, de la vida de Mozart. ¿Qué influencia tuvo su familia en todo este trayecto de vida de Mozart? La influencia de la familia es determinante porque el padre dejó de lado su propia carrera para centrarse exclusivamente en la de su hijo. El padre se dio cuenta que su hijo era superior a él y el padre no era precisamente tonto. El padre era un violinista conocido que tenía un excelente tratado de violín que todavía se difunde y en la época muy leído y muy comentado, y es un caso, no diré singular, pero hay muchos padres que no saben reconocer que sus hijos son superiores a ellos y no saben lo que hizo Leopoldo, que es que él abandona completamente su carrera como intérprete. Él, cuando su hijo Mozart, Wolfgang, tiene 5 años, se da cuenta que su hijo es un genio. Se lo dice a su mujer y dice, venga, exageras esto. Y él deja su carrera y se dedica solo y exclusivamente a enseñar a su hijo, como alumno único, a sacrificar toda su vida, y lo hace durante un periodo de años muy largo. Se lo lleva de viaje por aquí y por allá, pretendiendo la mayor formación posible y pretendiendo alejarle de Salzburgo porque consideraba que tenía metas mucho más altas. Entonces el rol del padre es fundamental, porque se centra solo en la música, evidentemente, abandona el colegio. Mozart no va al colegio porque está siempre viajando, y hace que lo que había de genialidad ahí se desarrolle también gracias al padre. En otra familia no hubiera sido tan rápido, desde luego, hubiera sido de otra manera. Y el padre además tiene un amor, pasión por el hijo, que es un sentimiento maravilloso que se ve muy bien en estas películas. Es un padre ultraprotector, pero no eso dicho en sentido negativo en absoluto. Nos ha llamado la atención algo que decía Moses, se decía que era muy inteligente, quizá la persona más inteligente en cuanto a música se refiere, pero que en el resto de cuestiones, bueno, pues no, quizá no le interesaban tanto, no estaba tan preparado. ¿Qué nivel cultural tenía Mozart? El nivel cultural era muy bajo porque no fue al colegio, como decíamos antes, con lo cual eso ya limita mucho su formación. Viajó por Europa, en aquella época tampoco se solía viajar mucho más lejos que eso. Para ir de Salzburgo a Múnich, que son 130 kilómetros, tardaban 2 días, por ejemplo, eso se ve muy bien en la serie. Y no leía prácticamente nada. En su casa, cuando murió, había 20 libros, quiero decir, y no particularmente significativos. No tenía una buena formación cultural, ni siquiera, curiosamente, tenía una buena formación musical en cuanto a música del pasado se refiere. Él conoce a Bach muy tarde, no es un estudioso, no es una persona erudita, culta, y era un gamberro, era un bromista, siempre estaba gastando bromas por aquí y por allá, le gustaba hacer las palabras al revés, y bien, un personaje que desarrolló su inteligencia exclusivamente con la música, en la que tenía una enorme facilidad para crear. ¿En qué momento alcanzó el éxito Mozart? Realmente Mozart no se puede decir que alcanzara el éxito nunca. Sus éxitos fueron parciales, no continuados, y murió arruinado con 35 años, arruinado y enfermo. Y además, en gran medida, ese fracaso, esa falta de éxito, fue la que le llevó a la muerte. ¿De qué murió? No está claro de qué murió en cuanto a enfermedad en sí, pero se puede decir que murió por exceso de trabajo. Sí, realmente es así, porque en su última época él estaba componiendo a la vez 3 obras, que son La flauta mágica, la Clemencia de Tito y el Requiem. El Requiem es claramente la última partitura porque es al final, ya muere y no la termina, y la flauta mágica y la Clemencia de Tito las hace a la vez para encargos distintos. Entonces él se mata, la palabra es se mata a trabajar, pero esto no es en sentido literal. Y ahí es donde digo que el fracaso, porque si él hubiera tenido más éxito, ¿por qué se mata a trabajar? Porque no tiene dinero, también porque se administraba fatal y no tenía dinero ya ni para comer al final. Entonces él se centra solo en componer, componer y componer para tratar de subsistir económicamente. Si hubiera tenido éxito, posiblemente, quito el posiblemente, si hubiera tenido éxito no hubiera muerto, hubiera vivido muchísimos más años, hubiera tenido una existencia más tranquila
y no sabemos dónde hubiera podido llevar la música, porque si ya la llevó donde la llevó con 35 años, que la llevó al nivel más alto, pues claro, sería el más alto sobre el más alto, pero lo cierto es que cada obra suya, de las últimas, es un nivel más avanzado que el anterior. La verdad es que injusto, ¿no? Porque bueno, alguien que después, tantos años después, es una de las grandes figuras de la música, bueno, que en vida no pudiese quizá disfrutar de ese momento. La muerte de José II a él le destrozó, porque no es que le destrozara sentimentalmente, sino que perdió su único medio patrón. Y esto se ve muy bien en la película de Amadeus, cuando vemos un Salieri que tiene tanto éxito, etcétera, y que muere con 80 años, y sin embargo Mozart pues muere con 35. José II le influye para que le encarguen a él todavía óperas. Ya muere José II, ya no le encargan nada. Y eso es donde es la puntilla final a una vida tremendamente desgraciada. Hemos hablado de la familia, pero ¿qué hay de los amigos? ¿Tenía amigos? Sí, tenía amigos, era una persona que se sabía relacionar, sabía comunicar y no era un hombre encerrado como lo pudo ser Beethoven. Dentro de eso, con una, que decíamos antes, de vida desgraciada, pues sí, una vida que si lo vemos en esta serie, otra cosa es ver una obra concreta, escuchar una obra o ver la película de Amadeus, que es mucho más corta, pero cuando lo ves en una serie dices, pero este hombre qué desgracia, ¿no? Se le mueren primero 5 hermanos, luego se le mueren de los 7 hijos que tiene, se le mueren 5. Después se va con su madre, viaja a París y se muere también. Constantemente no llega, casi todas las obras que estrena fracasan, o si tienen éxito al principio, luego surge no sé qué maniobra y también tuvo una vida tremendamente desgraciada. A pesar de eso, sí, tuvo amigos, era una persona que salía, que iba a bares, restaurantes con sus amigos, etc. Y muy amigo de sus amigos, una buena persona, que podríamos decir. Nos queda muy poquito tiempo, pero antes de terminar me gustaría preguntarte, Pedro, ¿cuál fue su relación con la masonería? Mozart fue masón y convencidamente masón. La flauta mágica, la última ópera, está llena de símbolos masones. Él vivía con entusiasmo la masonería. Era una cosa que para él era un refugio y hizo que Haydn, otro gran compositor de la época, se hiciera también masón. Y él se sentía especialmente a gusto allí y rechazaba completamente cada vez más la religión católica. De hecho, sus 2 obras católicas principales, la Misa y el Requiem, no las terminó. Y raro en Mozart, porque lo terminaba todo y lo acababa todo y con mucha facilidad. Fue un masón convencido y total, Mozart. Muy bien, pues hasta aquí llegamos hoy en esta primera parte sobre Mozart. La semana que viene hablaremos y nos centraremos más en su obra. Pedro, muchísimas gracias una vez más por acercarnos de esta forma tan cercana y tan práctica al mundo de la música. Gracias a ti, gracias a Información TV y gracias a los telespectadores, que espero que esta semana se animen a escuchar Mozart, que es lo que pretendemos. Pues ya lo han oído, anímense a escuchar Mozart y prepárense para la próxima entrega, que será la próxima semana. Hasta entonces.